Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Saludos, bienvenidos a la Radio WLC. Soy su anfitrión, Luis García. Y yo soy Pedro Merino, gracias por sintonizarnos. Si ya se ha unido antes a nosotros, sabe que en WLC preferimos usar el nombre personal del creador, Yahuwah o Yah, en lugar de los títulos genéricos como Dios o Señor. El nombre del Hijo es Yahushua y significa Yahuwah salva. Eloá, El, Elohim, Adonal, todos esos son títulos hebreos, la primera lengua al hombre que se usa con frecuencia en todo el Antiguo Testamento y se refiere al Padre. Usamos los nombres personales del Padre y del Hijo, no solo porque las Escrituras nos instan a hacerlo, sino porque el nombre del Padre en realidad contiene una promesa increíblemente poderosa. Su nombre es un verbo del ser, entonces, cuando se dice en combinación con su necesidad, se convierte en una poderosa promesa por aclamar. Eso es realmente lo que significa invocar el nombre del Señor, como se nos dice en el Salmo 105. Recientemente tuvimos un programa sobre eso. Simplemente vaya a nuestro sitio web worldlastchance.com y haga clic en el icono de la radio WLC en la parte superior del lado derecho. Busque el programa titulado La promesa más poderosa del universo. Hoy vamos a hablar de la hipocresía. La hipocresía es cuando una persona finge o pretende ser o creer algo que realmente no es o no cree. Es una falsificación. Así es, te sorprendería ver a algunas figuras famosas que en realidad eran hipócritas de primera clase. ¿Así? ¿Como quién? Bueno, John Lennon para uno. ¿John Lennon de los Beatles? Muérete la lengua, hombre, eso es sacrilegio. Aunque es cierto, escuchamos el nombre de John Lennon y pensamos en canciones sobre un mundo idealista, sin guerra ni violencia. Entonces, ¿por qué dices que era un hipócrita? Porque la única excepción a su regla de no a la violencia parecía ser una parcialidad por el ejército republicano irlandés. Ah, sí, un grupo terrorista al que le gusta resolver sus disputas haciendo volar a gente al azar con bombas de clavos, no es algo que uno pensaría que un verdadero amante de la paz apoyaría bajo ninguna circunstancia. Ahora que lo mencionas, el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau también era bastante hipócrita. En 1762 publicó un trabajo pionero sobre la educación de los niños. La educación europea del siglo XVIII fue bastante autoritaria en su enfoque. Rousseau argumentó que los niños deberían tener la libertad de jugar y explorar con un padre benevolente y accesible siempre, disponible para responder sus preguntas sobre el mundo. Suena como algo bueno. Por supuesto, de hecho su filosofía sobre la educación todavía influye en la educación occidental hasta el día de hoy. El problema era que Rousseau abandonó a sus 5 hijos en un hospital de expósitos, aparentemente porque creía que un orfanato podría hacer un mejor trabajo criando a sus hijos que él. Eso está muy mal. Junto a la palabra hipocresía, en el diccionario debería decir ver Rousseau. Sin embargo, ilustra mi punto. La hipocresía es un rasgo de carácter absolutamente repugnante. Es deshonesto, de dos caras. No es algo que ninguno de nosotros quiera ser. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros hoy somos hipócritas? No creo que ninguno de nosotros sea un hipócrita consciente. No, por supuesto que no. Pero eso no significa que no seamos hipócritas, incluso sin darnos cuenta. La condición de la Odisea, como dice la Biblia, después de todo, es autoengañosa. La gente sale y apuntan magnífica, protestan en las calles acerca de los otros, pero ni se les ocurre mirarse al espejo interno. Preguntarse de qué están hechos. Jamás. Bueno, para medir y justificar sus pecados hasta compararlos con los de un asesino. Todos
Todos después de la caída debajo de los cielos son pecadores. Un punto bien puesto. La vida del Salvador fue realmente difícil debido a los hipócritas de su época, los fariseos, en Mateo 16. Yahushua les dijo a sus discípulos: tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:6. ¿Qué puedes compartir con nosotros sobre la hipocresía espiritual? ¿Cómo pueden los creyentes de hoy protegerse de convertirse en fariseos de hoy en día? Bueno, la levadura o levadura de cerveza, como la conocemos, es un símbolo del pecado. En el contexto de la advertencia de Yahushua a sus discípulos, ni siquiera es tanto pecado físico como lo son las creencias y prácticas incorrectas. En Gálatas 5:9, Pablo advirtió: un poco de levadura fermenta a toda la masa. Así es como funciona la levadura. Agrega una pizca de levadura a un trozo de masa, lo pones en un lugar cálido y en poco tiempo todo el trozo de masa se ha transformado en otra cosa por la acción leudante de la levadura. Esto, decía Yahushua, es lo que harán las enseñanzas y actitudes de los fariseos en su caminar cristiano. Lo transformará en algo completamente diferente. Y no en el buen sentido. Entonces, ¿hay algo que podamos hacer o saber? ¿Hay algo que debamos entender para no ser absorbidos por este vórtice hipócrita y farisaico del fariseísmo? La hay. Sin embargo, antes de entrar en eso, solo quiero animar a todos los oyentes a mantener el corazón y la mente abierta. La condición de la Odisea significa que estamos cegados a nuestra propia condición. No asuma que los puntos que cubrimos no se aplican a usted. En cambio, pídale al Espíritu de Yahuwah que le muestre cómo se aplica a usted. Eso es una excelente idea. Necesitamos aceptar por fe que el concilio del testigo fiel a los laodicienses se aplica a todos y por fe pedir el colirio para ver. Un rasgo que es muy común entre los fariseos es que les encanta hacer mención de nombres. Se enorgullecen de su conexión con los que ellos consideran ser rectos o espiritualmente superiores. Ah, sí, como a los líderes de las iglesias. Claro, cualquiera que sientan que aumentara su importancia por asociación. En Mateo 3:9, Yahushua les dijo a los fariseos de su día: no penséis en decir dentro de vosotros mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Yahuwah puede convertirlas en descendientes de Abraham. Quien quiera que conozcas, no te recomendará a Yahuwah. Todo lo que importa es si conoces a Yahuwah. Este punto va junto con uno que he notado sobre los fariseos, y es que un fariseo se enorgullece de la justicia externa. ¿Qué hace él? Puede guardar la letra de la ley, pero invariablemente termina quebrantando el espíritu de la ley. Si infringes deliberadamente el espíritu de la ley, no eres justo aunque guardes la letra de la ley. Debemos recordar que la verdadera justicia es una condición del corazón. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan las manantiales de la vida. Exacto. En el Sermón del Monte, Yahushua dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Yahuwah. Él no dijo: bienaventurados los puros de obras, porque ellos verán a Yahuwah. Mateo 5:8. Cierto. Otra cosa que los fariseos no hacen es mezclarse con gente inconversa. Oh, sí. No debemos ensuciar nuestras túnicas de la justicia propia. En todo lo que hizo Yahushua, él fue amigo de los pecadores. En Marco 2:17 explicó su método de operación. Dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17. Por supuesto. ¿Cómo vas a alcanzar a los perdidos si tu círculo de conocidos está compuesto exclusivamente por aquellos que son salvos? Si te niegas a mezclarte con los pecadores, eres un fariseo. ¿Y cómo se supone que vas a atraer a la gente de Yahushua si los evitas? Simplemente no funciona. Siempre y cuando los pecadores sean humildes, mansos y quieran oír la palabra, recordarles que de ellos es el interés por conocer y buscar a Yahuwah. Un fariseo también es muy crítico con los demás, especialmente en asuntos triviales. Esto puede enfocarse en cualquier cosa, desde las vestiduras de una mujer. Oh, si lleva pantalones, maquillaje y joyas. Sí, a opciones dietéticas y más. Cuando mides tu autoestima, no por cuánto te ama Yahuwah, sino por lo santas que crees que son tus acciones, siempre te estás comparando con los demás y buscando faltas.
He notado esa tendencia, que si sus elecciones son más conservadoras que las de ellos, eso significa que están en el camino correcto y ellos son mundanos. Pero si las elecciones son más conservadoras de lo que desean, significa que eres fanático y ellos equilibrados. Todo ideado por costumbres y tradiciones del hombre. Los pecadores humildes no abren sus bocas. Estos humanos escuchan atentos al oír la palabra santa y divina. Se interesan por estudiar por sí mismos lo que las escrituras dicen. ¿Alguna vez has notado que Yahushua también fue condenado de esa manera? Y si lo fue, sabemos que nosotros también lo estaremos, así que no se desanime cuando esto suceda. Lea Juan 15, 18, 20. Si el mundo te odia, sabes que me odió a mí antes de odiarte a ti. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos. Sin embargo, porque no eres del mundo, pero yo te escogí fuera del mundo. El mundo te odia. Recuerda la palabra que te dije. El siervo no es mayor que su amo. Si me persiguieron a mí, también te perseguirán a ti. Juan 15, 18, 20. Yahushua era demasiado conservador para los saduceos y demasiado liberal para los fariseos. Esa es la verdad. Dame un segundo para encontrar Mateo 11, 16, 19. Hay un pasaje en el que Yahushua se enfrentaba a sus críticos por eso mismo. Dijo, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no os lamentasteis, porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino. Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría se justifica por sus hechos. No podemos compararnos con otros humanos falibles. Al contemplar cambiamos, es una ley de la psicología. Entonces, ¿en la imagen de quién deseas cambiar? ¿El de otro ser humano caído o la imagen de Yahuwah? Ese es un buen punto. Siempre lo pensamos en términos de entretenimiento. No queremos llenar nuestras mentes con la violencia y la impureza sexual que prevalecen tanto en las novelas y las películas. Pero eso se aplica a lo que pensamos y a quien idolatramos o juzgamos también. Pase a Mateo 12, 9, 16. Esto muestra otra cosa que hacen los fariseos y es que se centran en las reglas y excluyen todo lo demás, incluso la voluntad revelada de Yahuwah. Y cuando Yahushua se fue de ahí, fue a la sinagoga de ellos. Y aquí había un hombre que tenía la mano seca, y le preguntaron, diciendo, ¿es lícito sanar en el Sabbat? Creían poder acusarlo, pero... Fíjense, el punto de los fariseos al preguntarle a Yahushua si era ilícito sanar en el Sabbat fue simplemente porque querían acusarlo de quebrantar el Sabbat. No les importaba nada el hombre que necesitaba ayudar. Se concentraron en poder denunciar al Salvador como un infractor de la ley. Sigamos leyendo y veamos cuál fue la respuesta de Yahushua. Y les dijo, ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una oveja, y si en el Sabbat se le cae en un hoyo, no lo agarrará y lo sacará? ¿Cuánto pues es mejor que un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito obrar bien en los días de reposo, el Sabbat. Ahí está el quid de todo el asunto. Ese es el espíritu de la ley. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Qué pasó después? Entonces dijo el hombre, extiende tu mano. Y lo extendió. Y fue restaurado íntegro, como la otra. Entonces los fariseos salieron y celebraron un concilio contra él, para discutir cómo destruirlo. Pero cuando Yahushua lo supo, se apartó de ahí. Y le siguió mucha gente y los sanó a todos. Y les ordenó que no lo dieran a conocer. Los fariseos siempre se centrarán en las reglas inventadas, incluso cuando infrinjan el espíritu de la ley. Centrarse en las reglas les permite asegurarse de su propia superioridad en comparación con los demás. Me recuerda las palabras de Yahushua en Mateo 23, 23. Ese es un gran capítulo para aprender sobre los atributos del fariseísmo. De todos modos, en él dijo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, el anís y el comino, y habéis omitido los asuntos más importantes de la ley, el juicio, la misericordia y la fe. Esto debéis haber hecho y no dejar lo otro sin hacer». Siempre he encontrado esta cita realmente intrigante por un lado. Yahushua está diciendo, claro,
Es bueno tener cuidado de cumplir escrupulosamente la ley. Eso es lo que está diciendo cuando dice, esto debéis haber hecho. Pero el problema era que dejaron sin hacer lo otro, la justicia, la misericordia y la fe. El fariseísmo definitivamente está vivo y coleando hoy. Satanás se ha asegurado de ello. Nos corresponde a cada uno pedirle a Yahuwah que nos muestre dónde nosotros ejemplificaremos los rasgos de un fariseo. El Sabbat es una vital, sujeto de línea divisoria de aguas apartando a los cristianos de hoy. Creemos ser aún más controversial en el futuro. Por lo tanto, es sabio examinar lo que la Biblia dice acerca de este punto. Este artículo da una breve referencia de los puntos bíblicos a discernir relacionados con el Sabbat semanal, usando la palabra hebrea Sabbat, reposo. El estudio toma dos perspectivas. La primera es para armonizar la Biblia relacionada con el Sabbat y removiendo puntos conflictivos entre los textos que pueden surgir en la mente del lector. El segundo es dar respuestas a muchos argumentos comunes usados en contra la observancia del Sabbat bíblico. Éxodo 31:14. Por lo tanto, guardaréis el día del Sabbat, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella alma será cortada de entre su pueblo. Éxodo 31:15. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día del Sabbat es reposo consagrado a Yahuwah. Todo aquel que haga algún trabajo en el día del Sabbat ciertamente será condenado a muerte. Éxodo 31:16. Por tanto, los hijos de Israel celebrarán el Sabbat, observarán el Sabbat por sus generaciones, por pacto perpetuo. Si acaba de unirse a nosotros, hoy Pedro ha estado compartiendo con nosotros los rasgos de un fariseo. El fariseísmo no es solo un fenómeno del Israel del primer siglo, hoy está vivo y coleando. Rectitud, santidad son estados del ser, no son verbos de acción. Cuando nos rendimos por completo a Yahuwah, el Salvador nos cubre con su justicia, es un regalo. Sin embargo, el problema con una actitud farisaica es que los fariseos ven la santidad como un verbo de acción, algo a lo que deberían aspirar, y por supuesto tan pronto como se haga eso, siempre fallarán miserablemente. Otro atributo de un fariseo es que siempre asume lo peor de los demás, no conceden el beneficio de la duda si alguien comete un error. Los fariseos son acusadores alharacos. Una acusación seria. También he notado que un fariseo suele ser descuidado en la forma en que habla de los demás. Acabas de decir que los fariseos son acusadores alharacos, y eso es obra del diablo. En Revelaciones 12:10 se refiere a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, que los acusó entre nuestro Eloá día y noche. Eso es lo que los fariseos le hacían constantemente a Yahushua. ¿Recuerdas lo que sucedió en Mateo 24? Le trajeron a un hombre que estaba poseído por un demonio, y naturalmente, todos se sorprendieron cuando Cristo expulsó al demonio. Dijeron, ¿no es este el hijo de David? Mateo 12:23. Se referían, por supuesto, ¿no es este el Mesías? Pero escuchen lo que dice el versículo 24. Dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Este es el Mesías de quien estaban hablando, un hombre perfecto. Si los fariseos eran capaces de criticar al mismo Cordero de Yahuwah sin culpa, hay que reconocer que los fariseos de hoy en día volverán a hacer lo mismo, en la persona de sus santos. Debemos recordar que hablar mal de los demás es unirse a Satanás en su obra, siendo un acusador de los hermanos. Hablando de palabras, un fariseo trata de torcer las palabras de la gente.
Constantemente le estaban haciendo eso a Cristo. Le hacían trampas para que si respondía de una manera, lo acusaran ante el pueblo de rechazar la ley de Moisés. Pero si respondiera de otra manera, podrían acusarlo de ser un revolucionario para los romanos. Intentaron manipularlo para que no pudiera ganar de ninguna manera. Eso es lo que hacen los fariseos. Los fariseos también se ofenden fácilmente. Son del tipo que les gusta ofender, perjudicar, pero no les gusta que se les devuelva. Puede resultar fácil herir nuestros sentimientos, especialmente cuando no les damos a otros el beneficio de la duda. Pero necesitamos respirar profundamente, dar un paso atrás y preguntarnos, ¿me estoy ofendiendo por las fallas, errores e incluso las creencias de los demás con demasiada facilidad? Pablo escribió en 1 Corintios 13:5 que el amor no se irrita fácilmente. Yahushua no se irrita fácilmente y si queremos ser como él, dejaremos a un lado nuestro orgullo y tampoco nos ofenderemos rápidamente. Veamos a Mateo 15, 12, 13. Este es un punto más serio de lo que la mayoría de la gente cree. Entonces vinieron sus discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron después de oír esta palabra? Pero él respondió y dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Un fariseo también es espiritualmente ciego. Las cosas espirituales se destierran espiritualmente y los fariseos carecen de la capacidad de discernir las cosas espiritualmente. Ellos hablan lo que hablan, pero no caminan en lo que hacen. Este punto me recuerda a algo más que Yahushua dijo en Mateo 23-27. Él dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Los fariseos se presentan bien. Pueden pasar por cristianos, pueden vestirse, caminar, hablar y comer como los cristianos, pero lo que fluye de su boca revela lo que realmente hay en sus corazones. Así que si lo que sale de la boca es una crítica a los demás, con un espíritu severo e implacable, con certeza estás escuchando a un fariseo. Veamos Mateo 15, 10 a 20. A los discípulos les tomó un tiempo dejar de mirar a los fariseos como esas personas espiritualmente superiores, pero Yahushua tenía una advertencia para ellos, y esa advertencia es para nosotros hoy, porque hay tantos fariseos hoy como los había a la época de Cristo. Cuando hubo llamado a la multitud para sí, les dijo: «Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre». Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se sintieron ofendidos al oír esta palabra? Pero él respondió y dijo: Toda palabra que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjalos solos. Son ciegos líderes de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en una zanja. Entonces Pedro respondió y les dijo: Explícanos esta parábola. Entonces Yahushua dijo: ¿También vosotros estáis aún faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Mira, los fariseos acaban de acusar a los discípulos de comer sin antes tomarse el tiempo para lavarse las manos. Estaban preocupados por las minucias de la tradición y acusaron a los discípulos de violar la ley por simplemente no observar una tradición hecha por el hombre. Eso es lo que hacen los fariseos. Son muy rápidos en defender las tradiciones creadas por el hombre, pero cuando se trata de obedecer realmente la palabra de Yahuwah, se les ocurren todas esas explicaciones de por qué la ley fue eliminada y ya no es vinculante. Les resulta inconveniente cumplir la ley. Esa es una buena forma de decirlo. La obediencia siempre requiere una cruz y ellos no quieren llevar esa cruz. ¿Sabes? Ese es un aspecto del fariseísmo que nunca conecté de una manera práctica con los cristianos de hoy, pero realmente encaja. Los fariseos valoran la comodidad. La tradición es lo que conocemos hoy, es con lo que nos sentimos cómodos. Los fariseos citan la tradición porque eso es lo que se conoce y se entiende. La tradición es un gran obstáculo para mucha gente. Prefieren unificarse en creencias que tienen en común que estar divididos por la verdad. Vemos que esto sucede por todas partes hoy. La gran mayoría de los que dicen ser cristianos se aferran a las fiestas paganas porque es divertido, es su oportunidad de reunirse con sus familiares, e ignoran por completo las fiestas de Yahuwah porque son tan judías. Bueno, no solo eso.
La mayoría de los cristianos celebran el de los domingos porque es tradición. No porque Yahushua resucitó entonces, no lo fue, sino porque eso es lo que siempre han hecho. Y debido a que nuestro calendario moderno gira en torno al fin de semana, es la opción más conveniente. Lo mismo ocurre con los judíos y los protestantes que adoran en los sábados. Pero no es el sábado bíblico, sino es el sábado, del fin de semana pagano. Es conveniente. Entonces, como los fariseos en los días de Cristo aprecian sus tradiciones más que la palabra de Yahuwah. Necesitamos hacernos algunas preguntas realmente cortantes, y también me estoy hablando a mí mismo. Estoy dispuesto a descartar todas las doctrinas y prácticas, todas las tradiciones, independientemente de su popularidad. Estoy dispuesto a dejar de lado todas las creencias que no concuerdan con las Escrituras. Estoy dispuesto a librarme de errores y estar solo. Y yo estoy dispuesto a seguir la verdad sin importar el costo. En su ajetreado trabajo para prepararse para la vida eterna, los fariseos se aferran a estas tradiciones populares. Pero eso no es lo que te salva. Leamos Marcos 7, 5, 9. Este es el relato de Marcos del incidente que leímos anteriormente en Mateo 15. Tiene algunos detalles adicionales. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan según la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Él respondió y les dijo: bien, profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me adoran. Enseñan doctrinas de mandamiento de hombres. Por dejar de lado los mandamientos de Yahuwah, mantienen la tradición de los hombres, el lavado de cántaros y copas, y muchas otras cosas por el estilo. Demasiado bien rechazáis los mandamientos de Yahuwah para guardar vuestra tradición. Esto es fariseísmo en sus peores actos, y esta treve es todo el cristianismo nominal de hoy. Voy a estar en desacuerdo contigo solo un poco. No es solo entre cristianos mundanos nominales. Este horrendo rasgo del fariseísmo surge incluso entre los cristianos más conservadores. De hecho, diría que es aún más frecuente entre los conservadores que entre los liberales. Los fariseos juzgan incluso a los creyentes devotos por no apegarse a su estándar personal de fiestas o observancias. Lo he visto. Por ejemplo, tomemos el sabbat lunar. Aquí en WLC creemos que los sabbats se calculan a partir de la conjunción. Sin embargo, hay personas muy sinceras que calculan por la primera media luna visible. Otros creen que ocurre antes de la luna llena. Ahora personalmente creo que están equivocados. Pero el punto es que miras con desprecio a las personas que tienen una comprensión diferente de cómo se calculan los sabbats bíblicos y las fiestas anuales. Eso es muy cierto. Es tan fácil sacudir la cabeza con asombro por lo crédulos que eran los israelitas al pensar que los fariseos eran tan piadosos. Y sin embargo, el espíritu de los fariseos está vivo y coleando en todos los cuerpos de los creyentes. Puede ser muy sutil, pero es parte de lo que lo hace tan difícil de reconocerlo hoy. Es interesante que use como ejemplo las diferencias de las observancias y el cálculo del sabbat bíblico. Eso es también lo que le hicieron a Cristo los fariseos. ¿Recuerdas cuando Yahushua sanó al ciego de nacimiento? Esto ofendió a los fariseos. Juan 9:16 dice: por eso dijeron algunos de los fariseos: este hombre no es de Yahuwah, porque no guarda el día del sabbat. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y hubo división entre ellos. Ese es el razonamiento típico de los fariseos. Dice: ¿por qué no guardas el sabbat como yo lo hago? No eres de Yahuwah. ¡Qué egoísta! Absolutamente lo es, pero eso es un fariseo. Esto me lleva a otro punto, y eso es: los fariseos desprecian a los que no están de acuerdo con su interpretación de las Escrituras. Llegarán al extremo de burlarse y ridicularizar a aquellos que no ven todo como ellos. Podemos ver esto en la misma historia del ciego de nacimiento, en Juan 9, 24, 25, 33, 34. Entonces volvieron a llamar al hombre que era ciego, y le dijeron: dale alabanza a Yahuwah, sabemos que este hombre, Yahushua, es un pecador. Él respondió y dijo: si es un pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que mientras yo era ciego, ahora veo. Si este hombre no fuera de Yahuwah, no podría hacer nada. Respondieron y le dijeron: tú naciste enteramente en pecados, ¿y tú nos enseñas a nosotros? Y lo echaron fuera. De una manera muy real, el espíritu del fariseísmo es un destructor de almas, no un ganador de almas. Con la ayuda del Espíritu Santo necesitamos escudriñar nuestro corazón. ¿Buscamos activamente ganar almas? ¿O por nuestra actitud crítica y espíritu severo estamos desviando a la gente?
¿Estamos viviendo y compartiendo la plenitud del mensaje del Evangelio? Un fariseo en realidad puede hacer más daño a la causa de la verdad que un ateo. Leamos Mateo 23:13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Esto es serio, y necesitamos nuevamente escudriñar cuidadosamente nuestros corazones, pidiéndole a Yahweh que nos muestre lo que necesitamos entregarle. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. La decisión de cambiar las vías para rechazar el sábado pontificio gregoriano y comenzar a enseñar el verdadero día de reposo del calendario lunisolar de la creación no se ha hecho ligeramente. Es una agonía espiritual darse cuenta de que el error se ha ensañado, y es un gozo espiritual recibir nueva luz que viene directamente de las Escrituras. Esta reforma del sábado bíblico es la prueba para que el pueblo de Yahweh deba tener durante la hora del juicio antes del cierre del periodo de gracia. WLC está totalmente dedicado a aceptar la responsabilidad de enseñar a la gente. Todos tienen la obligación de venerar a su Creador en el séptimo día, su designado sábado conforme al cuarto mandamiento perpetuo. Pero ¿cómo se encuentra el sábado? ¿Dónde se encuentran las raíces del calendario juliano-gregoriano? ¿Cuál calendario se utilizó por Moisés en el momento del Éxodo? ¿Cuál calendario fue usado en Babilonia? ¿Cuál calendario fue utilizado por los judíos en el tiempo de Yahushua el Cristo? A través del tiempo ha habido muchos calendarios, muchos esquemas para medir el tiempo y los días establecidos para la adoración. La Biblia debe ser nuestro guía. Las Escrituras establece cuándo adorar y qué calendario usar. Los hechos históricos se pueden utilizar a lo largo de la Biblia para afirmar la verdad, pero la Biblia es la autoridad final. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahweh ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8,
predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres, está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Hora de nuestro email diario. Maggie Dolan, de Irlanda, tiene una pregunta para nosotros. ¿Sabías que Irlanda alberga uno de los faros más antiguos del mundo? ¿De veras? No tenía idea. Sí, España tiene el faro en funcionamiento más antiguo del mundo, pero Irlanda tiene el segundo más antiguo. Fue construido en 1172 y todavía se está utilizando. Pero veamos lo que nos dice Maggie.
Tiene una pregunta que creo que cada vez más creyentes, particularmente en el occidente, enfrentarán en el futuro. Tiene que ver con la brujería. Ha habido un número creciente de personas en el oeste que regresan a las antiguas tradiciones paganas, o lo que creen que eran. En los países del este, donde siempre ha habido religiones paganas, los creyentes se encuentran con eso de forma continua. Pero tienes razón, está creciendo en el oeste. Ella escribe: mi hermana está extremadamente molesta porque su hija reveló recientemente que es una bruja. ¿Todavía hay esperanzas para mi sobrina? ¿O ha cometido el pecado imperdonable? Mi hermana ha cortado todo contacto con su hija e insiste que es el resto de la familia haga lo mismo. Soy muy cercana a mi sobrina y me negué a hacerlo. Así que ahora mi hermana está enojada conmigo. No sé cómo manejar esta situación, así que me pregunto, ¿qué haría Jesús? Suena como una situación en que las emociones de todos están en un punto de ebullición. Bueno, déjame decirte que estoy de acuerdo contigo, Maggie. En lo último que quieres hacer es cortar todo contacto con tu sobrina. Pensemos, ¿cuál es el poder más fuerte del universo? Amor. El amor de Yahuwah. Y si te apartas por completo de la persona que estás tratando de atraer hacia Yahuwah, no llegarás muy lejos. Eso es cierto. Todos necesitamos recordar eso. He notado que muchos creyentes se sienten extremadamente incómodos con personas que se identifican a sí mismas como brujas o paganas. Neopaganos. Bueno, como se llamen a sí mismos, los cristianos sinceros tienden a temerlos y retroceder. Esto es lamentable porque, de nuevo, ¿cómo vamos a atraerlos a la verdad si retrocedemos y no tenemos nada que ver con ellos? Creo que tienes razón en que se basa en el miedo. La gente escucha bruja y asume adorar al diablo y se alejan de ellos rápidamente. Lo cual es lamentable. La mayoría son muy de vivir y dejar vivir. Además, si estar en presencia de una bruja fuera tan peligroso, los misioneros nunca serían enviados a tierras paganas. Satanás es un enemigo derrotado. No tienes que tener miedo de un enemigo derrotado. Además, varios eruditos bíblicos hacen un argumento lingüístico sólido de que la palabra original se refería a envenenadores, y no a lo que nosotros consideramos brujas en absoluto. ¿Envenenadores? ¿Dónde uno envenena a otro? Sí, hace mucho tiempo el veneno era una forma popular y eficaz de matar a alguien. Interesante. Entonces, volviendo a la pregunta de Maggie, ¿qué haría Yahushua en una situación como esta? A Yahushua le encantaría. Es así de simple y tan profundo. En Lucas 8:2 aprendemos que Yahushua había echado 7 espíritus malignos de María Magdalena. Eso significa que no eliminó a María Magdalena de su vida, no se apartó de ella. Él la ayudó. Puedo ver eso. Sabemos por Lucas 7:34 y Mateo 11:19, por las propias palabras de Cristo, que sus enemigos lo denunciaban con frecuencia precisamente porque era un amigo de los pecadores. Entonces, ¿qué debería hacer Maggie? Lo mismo que hizo Yahushua, hablar con ella, hacerle preguntas educadas, interesantes, escucharla cuando hable. Acepta la invitación cuando te invita a su casa. Sé su amiga, siempre y cuando esté dispuesta a escuchar. Recuerden, Yahuwah no obliga a nadie. Esto no significa que la sobrina esté perdida. No dejes que el miedo te mantenga alejado de alguien que Yahushua está tratando de atraer hacia sí mismo. Si haces eso, Satanás gana. Lo que siempre debemos recordar es que los pecadores se sintieron atraídos por el Salvador porque los trató con bondad y cortesía. Él era un amigo para ellos, los amaba. El amor atrae. La desaprobación repele, siempre. Si quieres atraer a alguien hacia Yahuwah, lo atraerás con amor porque es así como Yahushua lo hizo. En realidad es lo único que funciona, ¿no? La siguiente pregunta es de Sanju, en Tongi, Bangladesh. Él dice: estimados Luis y Pedro, según su experiencia, ¿contra qué pecado dirían ustedes que los cristianos de la última generación deberían tener más cuidado para protegerse? Muy buena pregunta. Yo diría que categóricamente los pecados que deben protegerse más los cristianos son los pecados de la mente. ¿Cómo qué? ¿Pornografía? Parece que la adicción a la pornografía acaba de explotar. El Internet lo ha hecho tan fácilmente disponible. La pornografía ciertamente entra en esa categoría de pecados de la mente. Sin embargo, hay otro que es aún más peligroso y es el autoengaño. ¿Nos estamos engañando a nosotros mismos? No estoy entendiendo. El autoengaño puede ser tan sencillo como negarse obstinadamente a considerar cualquier idea nueva que contradiga lo que ya cree. Esto sucede cuando un pueblo insiste en que ya tiene toda la verdad que necesitan y que sus creencias no tienen errores. Sí, me he encontrado con esa actitud antes.
Se enojan contigo y ni siquiera considerarán la posibilidad de que hayan cometido un error. Simplemente lo rechazan sin ver las pruebas y estudiarlo. Sin embargo, el autoengaño puede ser tan sutil como torcer las escrituras para que se ajusten a lo que queremos que signifique. Los sutiles juegos o manipuleos mentales que jugamos para justificar lo que queremos hacer pueden ser extremadamente difíciles de discernir, pero debemos estar conscientes de ello. Nunca antes lo había pensado de esa manera, pero tienes razón. Leamos Mateo 16:24. Aquí Yahushua está explicando una realidad de la experiencia cristiana que tendemos a pasar por alto. Pero si realmente estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Yahuwah, será una realidad con la que tendremos que lidiar. Bien, esa iba a ser mi próxima pregunta. ¿Cómo podemos saber realmente si estamos viviendo en conformidad con la voluntad de Yahuwah? ¿Y cómo podemos saber si nos estamos engañando a nosotros mismos? Si realmente estás siguiendo a Cristo, también llevarás una cruz, la cruz de la obediencia. Eso es lo que quiso decir al decir que debe negarse a sí mismo. Si no se está negando a sí mismo todos los días, si no está cargando con esa cruz de la obediencia, entonces debe preguntarse qué es lo que está mal en su camino cristiano. Dice: entonces Yahushua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay 3 preguntas que cada uno debe hacer en oración. La primera: ¿creo que la Biblia es la palabra de Yahuwah y debo vivir de acuerdo a cada palabra que sale de la boca de Yahuwah? ¿O lo veo como una especie de metáfora espiritual y puedo en cierto modo elegir lo que me conviene? Sí, responde honestamente. Eso cortará profundamente, ¿no es así? La segunda pregunta también lo hará. Pregúntese si creo que la Biblia es la palabra de Yahuwah, ¿realmente estoy viviendo mi vida según sus preceptos? ¿Lo estoy obedeciendo con lo mejor de mi entendimiento y habilidad, con la fuerza que Yahushua me da? Y finalmente pregúntese, si no, ¿por qué no? Para terminar, leamos Revelaciones 3, 17-19. Oh, sí. El mensaje de los laodicenos, la iglesia de la última generación, dice: ¿por qué dices: soy rico, me he hecho rico y no tengo necesidad de nada? ¿Y no sabes que eres un miserable, un precario, pobre, ciego y desnudo? Te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no sea manifiesta la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Hay esperanza en Yahushua incluso para aquellos que se engañan a sí mismos. Escucha, si está engañado no lo sabrá. No puede, estás engañado, pero lo que puedes hacer es simplemente orar y decir: tu palabra dice que estoy ciego y engañado. No puedo verlo, pero estoy ciego. Aceptaré por fe que tu valoración de mí es verdadera. Por favor, perdona mi pecado y mi arrogancia. Por favor, dame tu oro, refinado en el fuego. Cúbreme con las vestiduras de tu justicia y aplica tu colirio en mis ojos. Yahuwah es la respuesta para todo, incluso para el autoengaño. Así que no espere. Pídale que se le revele hoy mismo y pídale que le dé un corazón dispuesto a obedecer cada verdad que le revele. Yahuwah es siempre la respuesta. Lo que sea que necesite, cualquier ayuda, orientación, cualquier cosa, eres la respuesta. Con ustedes soy Laura Martínez para brindarles la promesa diaria de la palabra de Yahuwah. Segunda de Corintios 4, 16-17. Contiene una promesa para aquellos que luchan con la mala salud. Dice: por eso nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos el día al día. Los que sufrimos en esta vida es cosa ligera,
que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Las luchas constantes sin respiro pueden ser desalentadoras, pero los problemas de salud crónicos son aún peores. Incluso en tales situaciones, Yahuwah tiene el poder de fortalecer y sostener. A principios de la primavera de 1905, Walter y Civilla Martín viajaban por el estado de Nueva York de los Estados Unidos. Se conocieron y se hicieron buenos amigos de una pareja llamada Dutils. La señora Dutil había estado postrada en la cama durante unos 20 años. El señor Dutil estaba lisiado y tuvo que usar una silla de ruedas para llegar a su negocio. Sin embargo, a pesar de sus graves problemas de salud, los Dutil eran cristianos llenos de gozo que animaban e inspiraban a todos los que conocían. Un día, mientras Martín estaba de visita con sus nuevos amigos, el doctor Martín les preguntó el secreto de su perspectiva siempre brillante y alegre. La señora Dutil respondió simplemente: «Su ojo está en el gorrión y sé que me observa». El doctor y la señora Martín estaban tan inspirados por la fe ilimitada de esta simple declaración. La señora Martín se fue a casa y, escribiendo desde el corazón, inmediatamente lo convirtió en un poema. ¿Por qué debería sentirme desanimado? ¿Por qué deberían venir las sombras? ¿Por qué mi corazón debería sentirse solo? Y anhelo el cielo y el hogar, cuando Jesús es mi porción. Un amigo constante es Él, sus ojos están en el gorrión. Y sé que me cuida. Canto porque soy feliz. Canto porque soy libre. Sus ojos están en el gorrión. Y sé que me mira. Al día siguiente la señora Martín envió su poema a Charles Gabriel, quien le puso música. Se ha convertido en una de las canciones del Evangelio más conocidas jamás escritas, fomentando la fe en multitudes. En Mateo 10, 29-31, Yahushua preguntó: ¿no se venden 2 gorriones por una moneda de cobre? Y ninguno de ellos cae al suelo sin la voluntad de su Padre. Pero hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis. Eres más valioso que muchos pajarillos. No importa lo que suceda en su vida, puede estar seguro de que el Padre tiene el control y permanecerá a su lado durante todo el proceso. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Cuando era niño, debo confesar que siempre pensé que los israelitas de la época de Cristo eran un poco tontos, para ser honesto. ¿Cómo podían reverenciar tanto a los fariseos? ¿No podían ver a través de su hipocresía? Pero Pedro hoy lo has puesto en un contexto moderno y se vuelve mucho más difícil de reconocer. Especialmente en nosotros mismos, pero tenemos que analizar y buscar en nuestros corazones. Un fariseo descuida sus responsabilidades familiares en nombre de la religión. Eso es hipocresía. Un fariseo se ofende fácilmente. Un fariseo no puede apreciar la adoración verdadera y la alabanza genuina. Son aburridos para él. Prefiere leer un libro, ver una película o incluso dormir hasta tarde. Un fariseo se enfoca en la apariencia externa e iguala la apariencia externa a la santidad. Un fariseo pone su confianza en sus propias obras más que en el Salvador. Un fariseo enseña la ley de Yahuwah, pero no la vive. Como dijiste antes, un fariseo habla y habla, pero no camina en el camino de una vida piadosa. E incluso al enseñar la ley, un fariseo interpretará las Escrituras de manera superficial, sin comprenderlas verdaderamente, y sin la iluminación del Espíritu Santo. 2 Timoteo 2:15 tiene algunas instrucciones importantes para nosotros. Dice: haz todo lo posible por presentarte delante de Yahuwah como un hombre de valor comprobado, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Este es el trabajo que tenemos ante nosotros hoy. Debemos escudriñar nuestros corazones con diligencia. Debemos estudiar las Escrituras por sí mismos, teniendo mucho cuidado de interpretarlas correctamente, no de manera conveniente. Y debemos ser muy cautelosos del espíritu del fariseo, no solo en otros, sino en nosotros también. Es muy fácil verlo en otros, no tanto para verlo en sí mismo. Afortunadamente, Yahushua nos ha dado algunas pautas. Vamos a leerlo en Mateo 7, 15-20. Cuidado con los falsos profetas, que vienen a ti con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Los conoceréis por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos lo conoceréis. Es solo pidiendo discernimiento espiritual y luego comparándonos con el Salvador
que cualquiera de nosotros puede discernir si nuestros frutos son buenos o malos. Una vez más, nos gusta aplicar este versículo a otros, pero ¿hay de aplicarlo a nosotros mismos? El fin llegará pronto, no podemos permitirnos jugar con el pecado, no podemos permitirnos el lujo de permanecer engañados en cuanto a nuestra propia condición. No, realmente no podemos. La profecía nos da una idea del terror que veremos en los días venideros. El tiempo de escudriñar nuestros corazones es ahora, no cuando se avecine la hambruna mundial, no cuando la marca de la bestia se imponga bajo la pena de muerte. Nuestro carácter, nuestro pensamiento y sentimientos es lo único que llevaremos al reino de Yahuwah. Y amigos, el carácter no se desarrolla en una crisis. Todo lo que sucede es que revelas lo que ya es tu personaje. Y estamos desarrollando estos personajes todos los días, con cada decisión que tomamos. Nos quedaremos despiertos hasta muy tarde viendo películas para que mañana, en lugar de levantarnos temprano para nuestras devociones, apaguemos el despertador y nos volvamos a dormir. Ese es el tipo de decisiones que tomamos a diario, que determinarán si nuestros personajes son aptos para la eternidad o no. Cuando Yahushua regrese, verá la obra maestra de Yahuwah, hombres y mujeres salvados por gracia y recreados a la imagen de Yahuwah mediante la fe. Pero ¿sabes? Satanás también tendrá su obra maestra. Va a hacer que hombres y mujeres sean recreados a su propia imagen también. Y de nuevo, las decisiones que tomas a diario determinan de quién es la imagen que vamos a reflejar a lo largo de la eternidad. ¿Estamos por fe aceptando la justicia de Cristo para cubrirnos? ¿Le estamos pidiendo el colirio divino para poder discernir lo que quiere enseñarnos? Realmente no hay tiempo que perder. Si no estamos eligiendo activamente rendirnos a Yahuwah, permitiéndole que escriba su ley en nuestros corazones, estamos, por defecto, eligiendo permitir que Satanás nos haga a su imagen. No se pierda por una elección errada y llena de orgullo. Ser proactivo. Elija rendirse a Yahuwah hoy. Acompáñenos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah les ama y en él está segura tu confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.